No, la violencia no se ha terminado y de hecho hay quien dice que se está poniendo peor. No solamente estamos viendo incrementos, quizás no tan altos como antes, pero incrementos en el número de homicidios dolosos, que es una de las formas en que podemos medir la violencia. Pero hemos visto también toda una serie de actos de matanzas que nos han dejado agobiados como sociedad. Está el caso del asesinato, la matanza de la familia Levarón allá en la frontera entre Sonora y Chihuahua. Pero también tuvimos el caso de Culiacán, la gran batalla de Culiacán, hay que ver cuáles son las lecciones. Tuvimos el caso de Tepochica con 14 muertos, 13 de ellos civiles, y el caso de trece policías estatales que fueron asesinados allá en Aguililla, Michoacán. En todo esto, lo que nos están diciendo en el gobierno es que las cosas van muy bien, que hay un punto de inflexión y que las cosas van a mejorar porque hay una nueva estrategia, una mejor estrategia para pues, combatir la violencia. ¿Existe esta estrategia? ¿Cuáles son sus características? ¿Y qué podemos esperar en el futuro? Yo quiero agradecer a Eduardo Guerrero, que es un experto en temas de seguridad, tiene licenciatura, maestría y doctorado en el Colegio de México, la Universidad de Delaware y la Universidad de Chicago, y uno de pues de los especialistas en este tema, a quien yo más leo y más respeto. Eduardo, gracias por estar con Gracias. nosotros. A ver, cuéntanos, en primer lugar, ¿cuál es la estrategia? Pues mira, lo que han presentado ellos como estrategia es la Guardia Nacional, que realmente Pero de eso lo... no es lo de abrazos y no balazos. Exacto. Bueno, ellos están esperanzados que con la política social, programas de diverso tipo dirigidos sobre todo a jóvenes, pueda disminuir el delito. Y es cierto que puede disminuir algunos delitos comunes relacionados con el robo a casa habitación, robo a transeúnte. De hecho, está bajando el robo a vehículo, que era una de las metas, los objetivos que se puso el presidente al iniciar su gestión. Pero esto, Sergio, no afecta a organizaciones criminales bien consolidadas que se dedican a grandes negocios como la exportación de drogas a Estados Unidos o la extorsión presencial o el secuestro o el robo de combustible o la trata y el tráfico de personas. ¿Qué es lo que conocemos tradicionalmente como crimen organizado? Ahora nos dicen que también los delitos fiscales van a ser crimen organizado. ¿Tiene sentido esa reclasificación? Pues me imagino que pues, quisieron ponerle esa categoría por la gran problema que tenemos de que mucha gente no paga impuestos, ¿no? Entonces me parece que es una especie de amenaza para que paguemos, pero sí creo que fue desproporcionada la medida, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre esta situación del crimen organizado. Y una pregunta, tenemos 25,000 homicidios en lo que va de este año y seguramente vamos a terminar en más de 33,000. Eh, ¿Esto tiene que ver con el crimen organizado o son cosas distintas? Mira, dos terceras partes de los homicidios que suceden en el país están relacionados con crimen organizado. ¿Cómo sé yo esto? Porque yo desde hace muchos años, Sergio, hago un monitoreo de los homicidios y hay un grupo de homicidios a los que llamamos coloquialmente ejecuciones. Ujú. Son homicidios que se realizan con armas largas, generalmente en la vía pública. La gente que comete estos homicidios se transporta en un tipo de vehículos que identificamos como de crimen organizado y cada mes, en los últimos que serán 6 meses, tengo un registro, por ejemplo, de 2,000 ejecuciones en promedio al mes. Tenemos 3,000 homicidios mensuales también en los últimos meses. Entonces, de ahí es que yo concluyo que dos terceras partes aproximadamente son crimen organizado, Que esto excluye el crimen pasional, el crimen por, digamos, intrafamiliar. intrafamiliar o por algún intento de robo, pero muy particular, que son distintos, ¿no es así? Exactamente, ¿no? Jóvenes que quieren robar una cartera, salen malas cosas, acuchillan a la víctima. Esto no entra como ejecución, Ujú. sino aquellos que son, repito, con armas de alto poder, donde hay dos o más personas cometiendo ese crimen, etcétera. Vimos el operativo de Culiacán en el mes de octubre para tratar de detener al hijo del Chapo Guzmán. Yo no sé si era realmente un objetivo importante o no. Lo que vimos después de que fue capturado, sin embargo, ha hecho que mucha gente se cuestione si el Estado mexicano tiene la fuerza para enfrentar el crimen organizado. ¿Qué piensas tú? Pues mira, la verdad es que hace muchos años yo no recuerdo que el ejército haya hecho un ridículo de esa magnitud
He platicado recientemente con algunos generales y lo que me dicen ellos es que lo hicieron de manera muy improvisada, no respetaron ciertos protocolos porque parece que los andaba apurando mucho la DEA, que tenía al blanco, en este caso ¿Quién, Ovidio e quién lo Iván encontró? Quien Archibaldo. encontró a Ovidio fue la DEA, As- no fue la... ¿Y quién hace inteligencia para el ejército? ¿Es el ejército? ¿Qué pasó con el CISEN? Nos dijeron que lo iban a desmantelar. Así es. Eh, Sí, mira, los aparatos de inteligencia del Estado mexicano están en muy mal estado, ¿no? El CISEN, pues, ha sido reformado, le cambiaron el nombre y con este asunto de que afecta a toda la burocracia federal de bajar salarios, prestaciones a la gente, pues mucha gente se va, Sergio. Ujú. Los, a los mejores, en realidad, los contrata un buen corporativo privado, nacional o extranjero y ganan mucho más dinero. De manera que ahora pues no tenemos como él personal óptimo, diría yo, y mejor entrenado en estas agencias de inteligencia. Y obviamente esto nos está afectando muchísimo. Y estamos dependiendo cada vez más de la inteligencia americana, que desde hace muchos años, con la gente que tienen ellos allá, cuando les mandamos a los capos, ellos muy hábilmente, con esos capos, siembran acá informantes en las distintas organizaciones y tienen inteligencia buenísima sobre los cargamentos, la cohesión o las divisiones al interior de las organizaciones, etcétera. Y con tecnología, además, ellos pueden ubicarte blancos que son ellos prioritarios, ¿no? Ujú. En este caso, Ovidio e Iván Archibaldo, por alguna razón, los hijos del Chapo, resultan ser un objetivo muy importante para Estados Unidos y le piden al gobierno mexicano Tengo su entendido que en detención. México ni siquiera hay orden de aprehensión en contra de por lo menos Ovidio, ¿no? Sí, no, porque además, mira, Sergio, eso no es una prioridad para nosotros. Realmente la organización que está generando ahorita violencia en México y donde deberíamos concentrar nuestro esfuerzo es en Cártel Jalisco Nueva Generación. Ahorita irnos contra el cártel de Sinaloa con el riesgo de fragmentarlo, lo único que podría ocasionar justamente es que aumentáramos más la violencia con una posible fragmentación de ese cártel, lo cual es peligrosísimo. Como pasó en Guerrero con los Beltrán Leiva, ¿no? En Guerrero y en Morelos, cuando se Exactamente. descabezó a los Beltrán Leiva. Así es que se fragmentaron y eso afectó a Morelos, al Estado de México, a la propia Ciudad de México. Eduardo, yo te interrumpí, pero tú cuando te pregunté sobre la estrategia, me dijiste, bueno, la estrategia es la Guardia Nacional. ¿Qué hay de nuevo en esta estrategia y qué posibilidades le ves? Mira, no hay propiamente una estrategia. Una estrategia quiere decir que tienes tú un conjunto de objetivos que piensas alcanzar a través de ciertos medios y además estás pensando en la respuesta de tu rival. No hay algo, yo no veo algo así. Lo único que veo es como ciertas ocurrencias. Me parece que la Guardia Nacional es una de estas ocurrencias. Yo pensé que la Guardia podría ser muy útil, Sergio, para atacar a organizaciones criminales, sobre todo en zonas rurales, donde realmente el Estado mexicano no gobierna, gobierna a los criminales, hay un control territorial de estos grupos, y que con la Guardia, es decir, con una policía militarizada, podríamos tener la fuerza para desmantelar y para arrebatarles ese control territorial a las organizaciones. No está pasando eso, al menos con lo poquito que llevamos de construido de la Guardia Nacional. La están utilizando más bien para temas de crimen común, hasta están revisando los backpacks de los chamacos ahí en el metro, están circulando en algunas colonias para ver que no se roben los coches. Los usamos de patrulla migratoria, ¿no? De Border Exactamente. Patrol. Entonces, pues eso obviamente no tiene que ver con, no va a impactar, digamos, el grado de violencia y de delincuencia organizada que traemos, que es urgente, Sergio, ya atacar, porque ayer platicaba con un militar muy distinguido y me decía, mira, Eduardo, entre más nos tardemos, esta enfermedad nos va a afectar más. Y es cierto, hay una lógica de expansión del crimen, esto que mencionabas ahorita de que cada vez hay más crueldad y hay más masacres. El hecho, por ejemplo, lo que sucedió con la familia Levarón, de que solamente fueran mujeres y niños, eso yo no lo había visto antes, ¿eh? O sea, las masacres que tenemos
generalmente hay un varón adulto como parte de las víctimas. Y de hecho él es el objetivo y el daño colateral es la familia que a veces lo acompaña, etcétera. Pero ya que vayan directamente con mujeres y niños, eso yo no lo había visto en los últimos 12 años. ¿Descartas que haya sido una confusión, un fuego cruzado? Completamente. Fue de día y era una zona rural y además fueron 2 emboscadas separadas a la misma familia. Sí, o sea, claramente no fue ni confusión ni... No. El presidente dice que su política es abrazos y no balazos. ¿Tiene sentido esta política? Mira, ojalá las cosas, los problemas en México se pudieran resolver así, ¿no? Pero desgraciadamente México está albergando un monstruo que hemos dejado crecer en los últimos años, que cada vez se ha vuelto más voraz, que tiene además grandes ganancias con lo que hace, de manera que yo no veo la manera como este crimen pueda desarmarse, digamos, de manera voluntaria y pudiera dedicarse a otros trabajos como pretende el presidente o algunos gobernadores con políticas sociales o de otro tipo. Me parece que aquí es indispensable ejercer la fuerza legítima que tiene el Estado. Me parece que debemos perderle el miedo a ejercer esa fuerza, claro, con todo cuidado y respetando los derechos humanos. Porque, a ver, en Tepochica vimos una situación que nos hace sospechar que haya habido que haya habido ejecuciones extrajudiciales, ¿no es así? ¿En dónde? En Tepochica, en Iguala. Ah. En el caso en que vimos un supuesto enfrentamiento con un militar muerto y, si no mal recuerdo, 13 civiles, pero ha habido gente que dice que ahí quizás hubo una serie de ejecuciones extrajudiciales. Es posible y también sucedió algo en Tamaulipas similar hace algunas semanas. Pues para eso justamente hay que armarle a las policías un buen departamento de asuntos internos y hacer unas auditorías en campo a veces. Hay muchos mecanismos como podemos evitar los abusos del ejército, pero no por estos casos debemos renunciar a ejercer la fuerza o que el ejército pueda tener retaliación frente a agresiones de grupos armados, ¿no? O no armados, a veces no están armados, pero agarran al ejército y lo apedrean o con palos lo agreden. El ejército tiene que defenderse. Eduardo Guerrero, gracias por hablar con nosotros acerca de este problema de inseguridad y de violencia. Encantado. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.